Yo diría que hay dos formas de ser humilde o de merecer la adjetivación social de humilde. Fulano o fulana es humilde. Dos maneras. Una de esas maneras es que la persona efectivamente es humilde, o sea, no se siente superior a nadie. No tiene además deseos destructivos sobre nadie, no tiene deseos de apoderamiento de los demás. Esa es una persona humilde. Y después hay otra persona que se tiene que disfrazar de humilde, ser hipócrita, porque las intenciones que se tiene son de terror. O esconde hasta donde puede su sentimiento de superioridad, así abrumador, que a todo el mundo lo encuentra mucho peor que a él, o sea que se siente grandioso. O que lo quiere depredar, quiere ver de qué manera puede aprovecharse de él para explotarlo. Entonces, ¿qué hace? Se tiene que disfrazar. ¿Y de qué se disfraza? De humilde, de oveja, de cordero, de persona que no, yo no sabría qué decirte. Ese es el hipócrita. O sea, un lobo con un sobre todo de lana, así como si fuera una oveja. Un traidor, un estafador. Ese es el humilde, yo diría, más frecuentemente encontrado. Porque es el que hace notorias contorsiones para parecer humilde. No, yo sé, no sé, a mí me parece. No sé si. Pero en mi humilde opinión, ahí. Le voy a hacer una comparación que solamente está permitido dentro del psicoanálisis, ¿verdad? Porque fuera del psicoanálisis es locura total. Dentro del psicoanálisis es, bueno, un uso o abuso de esta otra lógica de cómo entender lo más profundo de la psicología humana. Yo creo que hay una cierta semejanza entre la humildad real y la humildad aparentada, entre lo que es la desnudez con y sin pudor. El pudor es algo que no existe en los primeros años de la vida del ser humano. Luego se va instalando. Hasta que llega un momento que la desnudez propiamente dicha, bueno, es muy difícil. Inclusive con personas de mucha confianza. No, mirá, mejor apaga la luz. No quisiera, no, me siento muy. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es probable, es posible pensar dentro de este terreno un poquito loco del psicoanálisis que lo que uno oculta cuando tiene pudor de la desnudez lo perturba, es hacer un abuso del otro en términos sexuales, genitales, violación, directamente violación. Entonces, tanto sea que uno teme ser violado como teme violar. Y a partir de ahí, las zonas erógenas, las zonas más atractivas, los centros turísticos que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Los senos, los glúteos, la vagina, bueno, ya vale por ahí, ¿no? Entonces se los oculta. Cuidadito, ¿por qué se los oculta? Y bueno, ahí aparece la duplicidad. Una porque la persona que se tapa mucho piensa que eso es tan encantador que puede estar haciendo ostentación de algo terriblemente deseado. Ahí hay mucho optimismo de por medio. Sí, se tapa mucho los senos porque piensa que tiene unos senos terriblemente hermosos. O lo mismo cualquier otra cobertura, ¿verdad? Y lo mismo el varón, bueno, también, digo, el varón se tapa mucho menos porque probablemente sea menos deseado, o no sé, no es tan depredable. O quienes podrían depredar al varón no son tan agresivas, mujeres. Entonces el varón se tapa un poco menos, porque probablemente tiene menos para ofrecer, o es menos paranoico, menos persecutorio, o está enfrentado a un público menos agresivo. Al final terminamos en que el dos piezas que utilizan las mujeres se debe a que los varones somos de determinada manera depredadores, violadores, abusadores, agresivos, mientras que nosotros usamos
una única pieza. Estoy pensando en una playa, ¿no? Una piscina. Precisamente porque la contraparte es menos depredadora o menos agresiva. O somos menos atractivos en general. O sea, a las mujeres quizás lo que más les guste de un varón sea la manera de ser, la voz, los ojos, la manera de caminar. Todas cosas que los varones hasta por ahí nomás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El pudor tiene un poco que ver con la humildad impostada, con la agresiva, con la traidora, con la disimulada. Una persona en realidad se cubre mucho, tiene mucho temor a andar desnuda por las malas intenciones que tiene hacia los demás y que supone que todos los demás también la tenemos hacia ella. El miedo a la desnudez es una interpretación del otro, de quien no se sabe nada, pero a quien se le atribuyen lo único que uno tiene para atribuirle, que son las intenciones propias. Por identificación, yo voy a pensar que los demás van a tener las mismas intenciones que yo, y si yo me cuido mucho del otro, es porque mis intenciones en general, las que yo tomo como modelo para entender lo que de hecho no conozco, no son nada santas. Entonces la persona con mucho pudor es muy probable que sea violador, que tenga malas, digamos, que sea persecutorio, abusador, explotador, demasiado agresivo, que se tenga miedo en una palabra. Entonces cuando uno tiene miedo de los demás, que desconoce, ¿verdad? Sin experiencias propias, sin saber, no, fulano de tal acaba de salir de la cárcel y ya dijo que va a cometer otra tropelía igual, se lo dijo al que lo liberó, así que lo más probable, ¿no? Entonces, en esa situación, el pudor, ¿no? Se tapa toda, o se tapa todo, ¿no? No quiere saber nada de mostrarse, no, apagar la luz. Es una intención, yo diría, agresiva, depredadora, abusadora, violadora. Porque es así, a partir del desconocimiento de cómo es el otro, se le asigna lo único que tenemos para asignarle, en este caso, por identificación. Si yo lo acuso a usted de que usted es un ladrón y yo no lo conozco, bueno, estoy hablando de mí, me parece, ¿no? Porque se ve que el único referente que yo tengo accesible soy yo mismo y lo acuso a usted de ladrón, quiere decir que el atributo ese es primero mío. El suyo, digo, es casi imposible que yo acierte. Pero si yo le digo ladrón sin motivo suficiente, es obvio que el ladrón soy yo. Y si yo me tapo todo porque no quiero que me vea y cosas por el estilo, estoy pensando que usted es un abusador, que usted es una persona que me va a hacer daño. Entonces, ¿por qué pienso eso si no lo conozco lo suficiente? Porque yo haría eso. Por lo tanto, el taparse, el disimular, el ocultar, la humildad impostada, esa que vive haciendo cuidados para no vayan a pensar que yo soy arrogante, no vayan a pensar que yo me creo que valgo mucho, cosas por el estilo. Entonces se tapa todo. Porque es eso lo que piensa de los demás. Piensa que los demás son personas que viven mintiendo en su verdadera valor, en su verdadero valor, ¿no? Y tiene una mala opinión de los semejantes. Pero ¿y por qué tiene una mala opinión? Porque se da cuenta de las intenciones, de los pensamientos nada santos que tiene. Entonces la persona muy pudorosa, la que tiene muchos problemas en desnudarse, en ser sincera, de verdad, ¿no? Que vive haciendo escaramuzas para que no vayan a pensar que yo soy arrogante o que me creo que estoy jactándome, para que no vayan a pensar yo me tapo acá y acá y acá, es porque estoy haciendo una demostración clara de que yo tengo una mala opinión de quienes me rodean. Y como no los conozco, de verdad no los conozco, me estoy tomando como ejemplo de lo que son los demás a mí mismo. Entonces estoy hablando de mí si yo me tapo demasiado, si hago muchos esfuerzos por tratar de simular una supuesta arrogancia. No, estoy haciendo un juego complicadísimo para tapar una cosa, pero después tapo lo que estaba tapando y es un entrevero infernal. Entonces es probable que la conversación llana, ¿verdad? Sí, a favor o en contra de lo que sea, sin el esfuerzo visible de disimulo, de impostación, sin la creación de un personaje demasiado
teatral en cuanto a un perfil de humildad, bueno, si bien así muy, muy trabajado, muy con etiquetas, humilde, 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 bueno, ahí hay un pudor excesivo generado por la mala intención que uno le atribuye a los demás, que no es de otros, sino propia. Quiere decir que el humilde natural es una persona que no se desnuda sin ningún problema, anda sin ropa, no cree que los demás lo vayan a violar, porque no se cree tan maravillosamente divino como para que alguien pierda los estribos y cometa un acto de locura de violarlo. No, sí, soy atractivo, pero no tanto. Digo, no creo que la gente haga nada fuera de lugar conmigo. Ahora, el que se tapa por todos lados, que se cubre, que es terriblemente pudoroso, simultáneamente también es un hipócrita. Una persona que disimula una humildad que no tiene, pero ni cerca.